Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Medina y pues vamos a continuar con la materia de ciencias sociales. Vamos a comenzar con el bloque 2. Como la verdad sí está un poco extenso, pues lo vamos a dividir en dos partes. Entonces el nombre del bloque 2 se llama Describe los procesos de construcción del conocimiento de las ciencias sociales. Vamos a ver lo que es la revolución científica. Pues la revolución científica es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en que hubo pues nuevas ideas de conocimiento, tanto como en física, astronomía y biología, incluyendo pues las ramas de la anatomía humana y también algunas químicas de transformación de las visiones antiguas. Entonces, a lo que queremos decir con revolución científica es que todas las ideas, todas las razones de los filósofos ya querían plasmarlas, ya querían saber por qué la existencia humana. Entonces, por lo tanto, buscaban respuestas, no solo afirmaciones, sino a todo, como se decía, a cada acción hay una reacción. Bueno, pues la revolución científica se inició en los finales del Renacimiento, que fue aproximadamente en el siglo XVII. Se extendió hasta los albores del siglo XVIII en los comienzos de la Ilustración. La Ilustración la vamos a retomar ahorita un poquito más adelante. Aunque se afirmó su inicio en Europa, fue una movilización global y simultánea. Entonces vemos la imagen muy clara, que es donde la religión se separa de la ciencia, que ya pues los que estaban creyentes de la religión ya buscaban una razón del porqué de las cosas. O sea, ya no querían saber solo las afirmaciones de los que les decían, de los que los guiaban, sino querían qué había detrás de toda esa pregunta. Entonces la ciencia, pues por lo tanto, da lugar a la razón y al conocimiento humano. Bueno, tenemos que la revolución científica pues derribó las viejas creencias. Comenzamos por la noción de la Tierra como el centro del universo, de los conceptos aristotelianos sobre el movimiento de los cuerpos celestes, la uniformidad, circularidad de la traslación, y la materia como elemento continuo, adaptando las nociones platónicas y pitagóricas, que definen la realidad desde la estructura matemática. Entonces, pues, antes se tenía otra noción de cómo era la distribución de los planetas a lo que era alrededor del Sol. Entonces, pues hubieron varios teoristas que afirmaron y que hicieron varias teorías que fueron ciertas. Entonces, para eso usaron lo que es el método de investigación. Si lo recordamos, fue que necesitábamos formular una hipótesis y después pues la teníamos que comprobar. Y pues creo que algunos nos acordamos del teorema de Pitágoras, que es un tema pues muy usado en las matemáticas. Aquí vamos a tener pues los principales teoristas. Tenemos a Nicolás Copérnico, que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, que es la traslación de sus planetas en órbita. O sea, quiere decir que los planetas sí giraban alrededor del Sol. Johannes Kepler, que su labor fundamental fue el análisis del movimiento en los planetas, seguido de Tycho Brahe. Y Galileo Galilei, que formuló la primera ley del movimiento pues para la observación astronómica, mientras que Isaac Newton pues también presentó la ley de la gravitación y otras que explican la realidad, modificando la comprensión de las matemáticas y la física. Pues también se comprendió tres nociones que cambiaron para siempre pues la visión de la realidad, que los cuerpos se creía que solo estaban compuestos por tres elementos, que era el agua, fuego, tierra, y al último pues se agregó el aire. Pero pues no, la realidad es que los cuerpos están formados por átomos, moléculas y micromoléculas y entre otras partículas diminutas que pues a simple vista no lo podemos ver. La luz es un haz en el que consisten los colores que se absorben o refractan por las estructuras, pues que nos permiten de manera apreciarlos y pues identificarlos de manera diferente y relacionarlos. Y pues también los seres vivos, que resultan en un proceso de evolución pues de la selección natural. Ahora aquí tenemos un esquema sobre la revolución científica, que es la investigación. Se debe utilizar el método, como ya lo usamos. Se basa en la observación, experimentación, razonamiento y ahora aquí se agregó lo que era el cálculo matemático, como recordamos a Pitágoras.
los fenómenos de la naturaleza pues ya están sometidos a una ley. Una ley quiere decir que ya se hizo una hipótesis, ahora se quiere hacer una comprobación pues de lo que ya se había investigado. Mientras tanto se va a cuestionar a la autoridad como fuente de la verdad. O sea, si yo decía algo, o sea, yo les tenía que explicar por qué lo estoy diciendo. O sea, tenía que tener una base fundamentada para que mi hipótesis pues los demás tuvieran pues veredicción y dijeran que estoy cierto, o sea, que no les estaba mintiendo. También la revolución científica pues es un esfuerzo importante para el desarrollo del pensamiento moderno, porque como comentamos, se separó lo que fue la religión de la ciencia, o sea, ya dos cosas diferentes. Es aquí cuando comienza a cambiar la idea de la Tierra, que era el centro del universo, un sistema egocéntrico. El sistema egocéntrico quiere decir que solo pensaba en sí mismo, que solo pensaba en esa idea, que no sabría pauta pues para dar lugar a nuevas ideas o nuevas pues conservaciones que se tenían. Se inicia por la noción de que los planetas pues giran alrededor del Sol en el sistema heliocéntrico. El cambio fue fundamental de forma de pensar del ser humano, se dio el paso a nuevas búsquedas de conocimiento casi en todos los ámbitos. Esto impactó en el surgimiento pues de las ciencias sociales, porque sabemos que las ciencias sociales vamos a estudiar a un grupo de personas, pero pues como sociedad. Entonces todo esto pues a quien afectó principalmente y más que nada enriqueció de manera pues muy eficaz pues a toda la sociedad que estaba en ese momento. Como siguiente tema es ciencia y revolución industrial. Pues los historiadores nombraron la revolución industrial a una serie de cambios ocurridos a mediados del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, para ver lo que es un proceso de transformación en la economía y en la producción, pero pues más que nada en las fábricas, en las que ellas ya se empezaba a utilizar las fábricas y pues el ser humano pues estaba como afiliando con ellas. Ahora ya el trabajo no era manual como antes, que era más pesado y etcétera. Ahora entonces lo que eran las personas se tenían que capacitar, pero pues para manejar lo que son las fábricas. Ahora lo que sucedió fueron en 4 pasos, que pues fue el aumento de la población, el desarrollo de la productividad en la agricultura, pues que era de una manera pues más favorable y era pues más enriquecedora, porque tenía pues más trabajo pues para más empleados, la urbanización y pues el incremento de comercio, que ya como estaban trabajando más y podían hacer pues más producto, pues estos ya eran pues exportados a otros lugares. Y pues el principal representante fue Max Weber, que postula una interpretación distinta sobre el origen de la revolución industrial. Este autor considera que los cambios se debieron principalmente a una transformación de manera de concebir el trabajo de los países protestantes, como Inglaterra, Alemania y Holanda. El protestantismo es el movimiento que resultó una separación de una parte de la Iglesia Católica, que se sigue identificando como la comunidad cristiana, pero no comulga con muchas ideas en la institución católica. Los protestantes piensan que el trabajo y el esfuerzo son bienes que constituyen valores fundamentales, y la interpretación de Weber sigue siendo controversial. Y pues nos quedamos con que Max Weber pues fue el principal representante en lo que fue la revolución industrial, ya que asimismo pues sacaba libros y pues varias notas que favorecían a este movimiento. Ahora vamos a ver la ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico, político que surgió en Europa, como el resultado de progreso de difusión pues de nuevas ideas y de nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar pues el espíritu. Cuando decimos de modificar el espíritu, estamos diciendo de modificar su idea, o sea, de lo que pensaban y de lo que ellos podían contribuir con la sociedad. Pues la ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII y tal vez muchos lo conocemos como el siglo de las luces. Aquí en el siglo de las luces pues lo que se buscaba eran pues 3 principales cosas. Uno era el orden político, que era la abolición del régimen y el establecimiento de la soberanía popular, como el reconocimiento pues de la libertad individual, que cada quien se pudiera expresar de la manera que ellos quisieran. El 2 sería el orden social,
que es el establecimiento de la justicia para todas las clases de la sociedad. O sea, más que nada nos basamos y nos quedamos con la igualdad. Y el 3 sería en el orden económico, que la libertad de comercio e industria y asimismo es el pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinción y privilegios. No que antes en esos tiempos, porque eran de alta sociedad o no pertenecían pues a algún régimen, pues ellos no pagaban impuestos. Entonces, por lo tanto, absolutamente todos tenían que pagar impuestos. Los principales representantes pues fueron algunos filósofos, entre ellos fue Voltaire, que pues nació en 1694 hasta 1778, cuyo verdadero nombre era Francisco María Auret. Nació en París y se ha logrado la celebridad como literato, historiador y filósofo. Se mostró pues partidario de la supresión del absolutismo y de la desigualdad social. Entonces pues él combatía más que nada el respeto y la solidarización entre los ciudadanos. Otros también fue Rousseau, Juan Jacob Rousseau, que sus ideas pues expusieron brillantemente en su discurso sobre el origen de la desigualdad en el libro del Contrato Social. El siguiente fue Montesquieu, que su obra magistral constituyó el espíritu de las leyes, que declaraba el partidario del gobierno, así como el establecimiento del Estado perfecto. Entonces él propuso en ese tiempo lo que fueron los poderes del legislativo, ejecutivo y judicial, que eran pues fundamentos democráticos para que la sociedad funcionara mejor. Y también se dividen algunos otros representantes, pero ellos no fueron filósofos, ellos fueron economistas. Uno es Quesnay, que sostuvo que la tierra era la única fuente de la riqueza. Entonces pues se decide a lo que es a proteger la agricultura y defender pues el trabajo de los comerciantes, de la industria, y así favorecer que el pueblo pues tuviera más de donde enriquecerse. Otro fue Gournay, un discípulo de Quesnay, que mostró partidario las ideas de su maestro y sostuvo además no solo la tierra era la única fuente de riqueza, sino pues también apoyó, sus aportaciones fueron muy inquietantes en la industria. Y Adam Smith, considerado como el padre de la economía política, sostuvo que el trabajo en sus diferentes formas era la única fuente de la riqueza y que debía realizarse con absoluta y total libertad, de donde provino el nombre de libera que se dio de su escuela. Como los anteriores economistas, reclamó ya la mayor protección y libertad para todas las actividades de economía. Toda la economía quería que fuera pues igualitaria y que tuvieran pues algún tipo de protección. Y pues les dejo este mapa sobre la Ilustración. Pues más que nada es un movimiento intelectual científico que pertenece al siglo XVIII, también llamado pues el siglo de las luces. Los cambios socioeconómicos fueron como el crecimiento de la administración, la industria y el comercio. Y el crecimiento de los ciudadanos, pero el crecimiento de los ciudadanos a nivel personal y organización estatal pues más eficiente, o sea que ya todos eran prioritarios y que tenían pues los mismos derechos. Se va a caracterizar por la visión crítica de la realidad, el uso de la razón, rechazo de la relación divina y la tradición, historia como progreso y libertad. Entran en contradicción con las ideas del antiguo régimen, o sea, como a lo que vamos, que ya cualquier cosa que les decían, pues ellos los querían fundamentar. Y pues los principales representantes ya los mencionamos y ya sabíamos que cuál era la riqueza, que era pues aumentar la economía y la industrialización y más que nada proteger a todos los comerciantes para que ellos se enriquecieran más. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el racionalismo. Pues asociado a la figura de Descartes, el fundador de la filosofía moderna, el racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia en Europa a finales del siglo XVII, reivindicando la primacia de la razón para alcanzar lo que es el origen de la verdad. ¿Cuáles son su origen y sus principales exponentes? Pues más que nada el racionalismo se halla con la revolución científica del siglo XVI, que situó problema de conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y el fundamento de dónde nacían los conocimientos, si era pues verdadero o falso. Entonces ellos querían alcanzar de la verdad, pero con base a una ciencia. Aquí el principal exponente del racionalismo fue René Descartes,
quien decidió estudiar el gran libro del mundo en busca de saber pues cómo estaba distribuido todo el universo. Frente a su excepcionismo, la corriente del pensamiento se afirma la imposibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero por la propia incapacidad de la razón. Descartes define exactamente lo contrario, convencido de la fortaleza de la razón humana y potencial para lograr lo que es la verdad universal. Además, Descartes y Malebranche y Spinoza, Leibniz formaron parte del núcleo de la duración de lo que es el racionalismo. Y pues el racionalismo no solo podrá imprimir la línea el tema del conocimiento, sino que temas importantes como la relación entre el cuerpo, el alma, las pasiones, la libertad, alcanzará una relevancia llamada para permanecer sobre indiana de los asuntos filosóficos. Y pues les dejo este mapa del racionalismo, que está un poquito más corto que los demás temas, que las causas que motivan a su aparición fueron las universidades que entran en decadencia, la filosofía escolástica que ha perdido pues la fuerza creativa, la nueva ciencia que ha provocado la caída pues del sistema antiguo, la teología que es la incapacidad de unificar los conocimientos y pues todo nos basa a la crisis de la razón. Y como características tenemos confianza en plena razón humana, entendida como facultad sistémica que coincide con la realidad, y pues la búsqueda de un nuevo método basado en un modelo matemático, retomando pues de nuevo el modelo de Pitágoras, y la subjetividad y la realidad, que el ser humano no conoce directamente su propio pensamiento. Si nos atenemos a la razón, no puede conocer perfectamente la realidad. Entonces tenemos que conocer nosotros primero cómo estamos contribuidos nosotros pues para aportar algo a la sociedad. Y pues de este primer bloque sería todo. Cualquier cosa, algunos de sus compañeros ya les proporcioné lo que fue mi número de teléfono por si tienen algunas dudas. Y pues de este primer bloque no habrá actividad hasta la segunda parte del siguiente bloque. Entonces espero que hayamos comprendido un poquito los temas. Y pues será todo de mi parte. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.